Con el amor se puede convivir, con el amor se puede resistir, con el amor se puede perdonar y hasta el fin seguir. Con el amor se puede convivir, con el amor se puede resistir, con el amor se puede perdonar y hasta el fin seguir. Se puede resistir, se puede convivir, se puede amar y también gozar. Gracias, Señor, por habernos traído hoy a tu casa, Señor, y habernos elegido a nosotros, Señor, para poder hablar de tu palabra, Señor. Sé tú utilizándome a mí, Señor, como una vasija, Señor, que puedas tú hablar a través de mí, Señor, porque yo, una vil pecadora, Señor, poco sé, pero tú, Señor, haces obras en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Sabemos que estamos con un poquito de calor, ¿verdad? Y yo hasta con nervios porque prefiero estar ahí del otro lado anotando, pero pues el Señor nos ha elegido y pues vamos al capítulo 10, finalizando pues el libro de Esther, y lo he puesto como título La grandeza de Mardoqueo. Pero antes de todo pudimos ver, ¿verdad?, que el Señor en cada prédica que dio, en cada una de mis hermanas que Él eligió, ¿verdad?, aprendimos mucho de cada una, de cómo el Señor las utilizó y a través de ellas nos daban hermosas palabras. Y en este hermoso libro de Esther, como nos enseña quién era Esther y cómo llegó a ser una reina. Vemos que antes de llegar a Esther estaba la reina Vasti, una mujer muy bella, ¿verdad? Pero se llenó de soberbia y que no quiso presentarse ante el rey y no fue sujeta ante su autoridad, lo que era el rey. Desde ese momento hasta ahí llegó su reinado, mis hermanos, porque muy bellos podemos andar por fuera, pero por dentro podemos estar muy dañados y hasta ahí nos llega, ¿verdad?, con la soberbia, todo lo que podemos haber alcanzado. Hermanos, pues a pesar de su belleza, ella se llenó de orgullo, me imagino que en su momento ella pensó, yo soy la reina, ¿por qué tengo que ir ahí? Pero realmente, hermanos, nosotros sabemos que tenemos que ser obedientes, ¿verdad?, y sujetarnos a nuestras autoridades, porque como esposa yo sé que a mí en lo personal me cuesta muchísimo, créanmelo, pero también nosotros ante nuestro esposo, ante nuestras autoridades, en nuestros trabajos y cuanto más en nuestra congregación, ¿verdad? Y cuando nuestro Padre, cuanto más con nuestro Padre que está en el cielo. Y lo podemos ver en Romanos 13, capítulo 13, versículo 1 al 2, donde nos dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí nos habla clara la palabra, ¿verdad?, que debemos de obedecer ser obedientes, sujetarnos, ¿verdad?, a nuestras autoridades. Cabe mencionar, mis hermanos, que siempre y cuando, y nos lo ha dicho en muchas ocasiones el pastor y el que separa todos los predicadores, que cuando nosotros, por ejemplo, que nos sujetamos ante nuestros esposos y las que trabajamos, ¿verdad?, sabemos que tenemos un jefe. Pero si nuestro esposo nos dice a nosotros, no, mi esposo le encanta jugar fútbol, y si me llega a decir, no vamos a ir a la iglesia por ir a jugar fútbol, obviamente que no lo voy a seguir, ¿verdad? Y eso siempre nos lo han dicho, igual a nuestros jefes, si
vienen y nos dicen, no, tienes que hacer algo que no corresponde conforme a la palabra, no podemos ser obedientes en ese aspecto. Por ejemplo, yo esta semana tenía una reunión el viernes pasado con una clienta y me canceló la reunión, era a las 10 de la mañana, y me canceló la reunión y me dice, no, pongámosla para el lunes a las 11. Cuando yo llego el lunes me dice, no pude porque la señora, la dueña, tenía que ir al carnaval y yo tenía que hacerle todos los preparativos. Entonces es ahí cuando nosotros realmente no debemos seguir. Ahí es donde podemos ganar el dinero que ganemos, pero siempre tener la fidelidad hacia el Señor y decir, no puedo, ¿verdad? Y ese es el momento en que nosotros tenemos que parar y decir, no, yo sirvo a un Dios y no puedo acatar lo que no corresponde conforme a su palabra. También podemos ver cómo, ¿verdad?, nació Esther en el pueblo de Susa, donde gobernaba el rey Jerjes, a 127 provincias que cada una de mis hermanas, especialmente Amy, lo explicó al inicio de la lectura, ¿verdad? Y nos mencionaba que no tenía padres, Esther, que podríamos decir nosotros que es una muchacha que quedó huérfana, ¿verdad? Una niña que quedó huérfana. Y su primo Mardoqueo la tomó como a su propia hija y la educó conforme lo educaron a él. Dice Proverbios en el versículo 22:6, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Y Mardoqueo instruyó a Esther. De igual manera, nosotros debemos instruir a nuestros hijos para que sean mejores que nosotros, mis hermanos, y cuando crezcan puedan seguir formando sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿verdad? Y me imagino que él le enseñó a orar, le enseñó a ayunar y a depender definitivamente de Dios como lo hacía Mardoqueo. Fue elegida como de una de las más bellas de todas las mujeres, pero su belleza no solo era su exterior, sino que su interior estaba lleno de gracia y el favor de Dios. Aunque no se hable de Dios en ningún versículo, como lo mencionaron mis hermanas, sabemos bien claro que este pueblo le pertenecía al Señor, porque ellos fueron separados, ¿verdad? Como lo explicaron en el libro de Nehemías, y Dios tenía un propósito en la vida de Esther. Así, mis hermanos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y cuando yo llegué ahí a ese capítulo, ahí que estaba reflexionando, yo me preguntaba, sentada en esa silla, cuando hablaban del propósito, ¿cuál es mi propósito? Y yo sé que muchos de nosotros decimos, ¿cuál es nuestro propósito? Y realmente, mis amados hermanos, yo recuerdo cuando yo llegué a la casa del Señor, es increíble, pero yo venía rota, destruida totalmente. Yo estuve a punto de morirme en 2 ocasiones. Cuando tuve mi hija, me pegó preeclampsia y de ahí me dio eclampsia severa. Y los doctores decían que se moría la niña o me moría yo. Entonces, yo le decía, Señor, llévame a mí. Yo ya viví, la niña no, te la entrego a ti, es tuya, te pertenece. Y el Señor, para la gloria y la honra del Señor, ahí está mi hija. Y después, a los 3 meses, yo salí volando con mi hija en brazos de un carro. Aquí tengo las muestras y tengo mis rodillas también así, similares. Y créanme que es duro. Cuando el hermano Hessler nos decía, yo miraba a mi hijo, yo miré cuando el carro me iba a pasar por encima, y yo solo levanté a mi hija de mis brazos. Y fue algo increíble porque yo creí que la había matado con toda mi fuerza, protegiéndola y todo lo demás. Entonces, como el Señor, y me acuerdo que cuando llegué a mi trabajo, porque no me dieron incapacidad, mi jefa me dice, ¿no le dieron incapacidad? No, porque fui al hospital de un sol. Entonces me dice, bueno, ni modo, le toca trabajar, pero un propósito tiene Dios en su vida y con su hija, porque casi se muere cuando iban a nacer las 2 y ahorita otra vez. Entonces
¿cómo no decir que Dios sí tiene un propósito para nosotros en nuestra vida? Y cuando yo llegué aquí, yo llegué coja. No sé si muchos se fijaron, pero yo caminaba de esta rodilla. Tuve un accidente cuando estaba embarazada de Jorge en una moto y yo caminaba coja. Estuve 2 años, bueno, no 2 años, yo llegué aquí cuando Jorito tenía 4 años y yo tenía 4 años desde que salí embarazada cojeando. Y es increíble cómo me decían de que la columna se me estaba desviando y que tenía que operarme, y yo no quería operarme porque me decían que iba a quedar inválida, porque el problema que tenía en mi rodilla solo me detectaba una silla de ruedas. Entonces no me quise operar, mis hermanos, y el Señor hizo el milagro. Ustedes me miran en pie, no me operé. A los 2 años de estarme congregando, mis hermanos, no sé cómo, pero un día me levanté y caminé. Y esa solo es la misericordia de Dios en nosotros. Y aquí podemos ver cuál es mi propósito y cuál es el propósito de nosotros, ¿verdad? En Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí, oh Jehová, es para siempre. No desampares las hebras de tus manos. Dios tiene un propósito en nuestras vidas y lo cumplirá, porque Él nos escogió a cada uno de nosotros, mis hermanos. Hoy aquí estamos y fuimos llamados a predicar y a hablar de su reino y no apartarnos nunca de Él. Fui llamada, fuimos llamados con mi esposo, y a pesar de que venía quebrantada, mis hermanos, cuando nos dijeron, yo dije, está bien, no quería llegar a los pies de Cristo, y yo dije, está bien, que vaya mi esposo porque Él lo necesita. También llegué llena de soberbia cuando llegué aquí, pero el Señor en ese instante, mis hermanos, me sacudió, me empezó a sacudir a mí, y yo le decía, pero si yo vine porque Él es el que necesita, no a mí. Y realmente, mi Señor, el Señor va a cumplir el propósito, así nosotros nos opongamos en nuestras vidas, así nosotros, la carne, quiera seguir en el mundo, el Señor va a cumplir el propósito en mí y en usted, si es escogido, ¿verdad? Mis hermanos, les cuento que la primera vez que yo vine aquí, vine prácticamente, como les dije, destruida, y cuando empezamos a ordenarnos, porque el Señor poco a poco, conforme a la palabra, nos va convenciendo de pecado, de lo que hacemos incorrecto, ¿verdad? Y ya nos fuimos ordenando poco a poco con mi esposo, nos casamos. Y me acuerdo la primera vez que yo serví, fue un domingo. Estaba predicando el hermano Daniel y me tocaba de tsunamita. Mi hermano, el carro se nos dañó ese día, tomamos un taxi, llegué con una vergüenza porque el taxi venía súper tardísimo. Mi esposo, él siempre sabe muchas cosas y se la tiró de mecánico y nos tardamos más todavía. Entonces, pero cuando llegamos tarde. Me acuerdo que donde está la hermana Hazy no estaba todavía transmisiones. Por ahí me senté porque llegué tarde, ya estaban predicando y me tocaba un servicio. Estaba apenada porque no con ningún hermano, sino con el Señor, porque decía yo, voy a servirle y te estoy sirviendo mal, porque llegué tarde a mi servicio. Y cuando me senté ahí, Sadie me decía, decirle a la hermana que te toca a vos, que te vas a poner ahí. No lo voy a hacer. Así se lo decía, no lo voy a hacer porque yo soy bien caprichuda, mis hermanos. Y yo le decía, no lo voy a hacer. Y me decía, hacelo. De repente el hermano empezó a hablar, y empezó a hablar, Señor, de hermanos del servicio. Y el hermano dijo, el Señor no mira las apariencias, sino cómo lo hacemos. Como nos pueden quitar todo y nos pueden arrancar todo, mis hermanos, pero llegamos a hacerlo con amor. Y hasta el día de hoy, Señor, servimos a un Dios vivo,
a un Dios maravilloso que nos va perfeccionando en conocimiento y nos va quitando la venda de los ojos porque estamos ciegos. Y cuando llegamos a los pies de Cristo empezamos a ver y viendo su misericordia, que es para siempre, podemos confiar en que Él nunca nos va a dejar desamparados y la obra de sus manos se cumplirá y el propósito se cumplirá en mí y en cada uno de nosotros, así como lo hizo con Esther, hermanos. Y ahora sí, vamos a entrar a lo que es en materia, ¿verdad? Y vamos a leer lo que es el versículo de Esther, el versículo 10, perdón. El rey Asuero impuso tributo sobre las tierras y hasta las costas del mar, ¿verdad? Ahí podemos ver que el rey Asuero, en el libro de Esther, es comúnmente identificado como el emperador Jerjes del imperio de Persia. El imperio estaba dividido en provincias de distintos grados de importancia, llamados satrapías, gobernados por sátrapas. El sátrapa se encargaba de los cobros de los impuestos, controlaba a los oficiales locales y a las tribus de las ciudades vasallas y era el juez supremo de la providencia ante el cual cada criminal debía de ser llevado para ser juzgados, ¿verdad? Ahí podemos ver las providencias, ¿verdad? Sin embargo, eran generalmente enmarcadas los 20 distritos, los cuales poseían ciertas cantidades de sátrapas y eran unidades administrativas y tributarias. Ahí era donde iban a pagar, ¿verdad?, los impuestos, ¿verdad?, que nos dice en el versículo 1. Y todos los hechos, dice en el versículo 2, de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con el que el rey le engrandeció, no estaba escrito en el libro de crónicas de los reyes de Media y de Persia. Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande en los judíos, y estimado por las multitudes de sus hermanos, porque procuró el bienestar del pueblo. Si ustedes recuerdan, Mardoqueo fue perseguido por Amán, porque no quiso postrarse ante el rey ni ante Amán. Aquí podemos ver que él no se postraba ante nadie, ya que la palabra, claro, lo decía, no te postrarás ante nadie que no sea el Señor. En Éxodo, versículo 34 al 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo hombre es celoso, Dios es celoso. A nadie que no sea Dios, hermanos, ¿verdad? Porque el Señor es celoso cuando nosotros nos postramos ante alguien. Y no sé usted, mi hermano, si le ha pasado, pero yo yo crecí en la iglesia católica, donde mis papás hacen un rezo todos los 28 de octubre, desde que yo era niña, hacen un rezo a San Judas Tadeo, hermano, y pues yo, ya iniciando a caminar en la palabra, yo considero que, no lo considero, es que hice algo incorrecto, ¿verdad? Porque ellos preparan una novia, la dejan, ¿verdad?, crecer, la más bonita, la más saludable, un cerdo, lo preparan para esa fecha, se hace pan, tamales, horchata, se hace un festejo exagerado, donde llega mucha gente, hermanos, y créanme que a mí me duele y yo oro cada día porque mi papá y mi mamá puedan buscar los pies de Cristo realmente y no sigan adorando esos pedazos de yeso que no son Dios realmente. Y ellos lo siguen haciendo y cuando llega mucha gente, eso se prepara, por lo menos se comienza el 20 de octubre y se termina el 28. Son 9 días, hermanos, donde toda la familia está trabajando para eso, donde se
desde ese momento se empieza a recibir la gente, llega gente, hermanos, les soy sincera, de todos lados. Viene gente hasta de Estados Unidos, San Pedro, Tegucigalpa, de todos lados, hasta de Colón llega gente ese día a mi casa. Es exagerado, todas las comunidades se reúnen y todas llegan ahí. Y a mí pues mi mamá, ya sabiendo mi mamá, y estaba muy molesta conmigo cuando yo empecé a venir a la iglesia, que prácticamente eran como que eran mis enemigos pues. Y me dice un día, pero vas a venir a ayudarme. Entonces, y me dice, Sadi, no puedes decirle que no puedes. Y yo, es mi mamá. Créanme que es, no sé, yo venía iniciando y mi mamá, vas a venir así. Y lo que mi mamá y mi papá dicen en mi casa, en la casa de ellos, ¿verdad? En la casa de ellos, eso se hace, porque así fuimos criados y somos, bueno, éramos, porque tengo un hermano que ya falleció, somos 5, ¿verdad? Ahora, pero llegamos a la casa y lo que mi papá dice, eso se hace, hasta el sol de hoy, ¿verdad? Entonces, cuando me dice a mí, yo soy la menor de todas y como que siempre tengo que hacer sí o sí. Entonces, vino mi mamá y me dijo, no, tenés que venir. Pues fui, hermanos, les soy sincera, fui a ayudarla. Sadi me dijo, no vas a ir, y yo sí voy a ir, mi mamá me está dando una orden, y las órdenes de mi mamá se cumplen. Entonces, fui, y solo le terminé de ayudar, hermanos, a preparar el pan, y a hacer unas cosas, porque solo fui ese día y me regresé. Cuando llegué, mi mamá se quedó muy molesta porque no me quedé, me decía que yo seguía a un hombre, a Sadi, que yo le obedecía a Sadi, porque a él le echan toda la culpa de que yo adore a un Dios vivo, y siempre me dice lo mismo. Entonces, cuando yo llegué acá de regreso, yo llegué a mi casa y Sadi estaba muy molesto conmigo. Sí, porque realmente le había desobedecido, y realmente lo que andaba haciendo, y él empezó a confrontarme conforme a palabra. Mi hija, gracias a Dios, ha crecido aquí. Yo todos los días doy gracias porque ella tiene sus principios bien infundados, y ella me decía, mamá, eso no es correcto. Y yo le decía, cállese, que no es con usted. Sí, entonces, y Sadi muy molesto conmigo, estuvo varios días molesto conmigo, y realmente, mi hermano, yo oraba y le decía, Señor, si yo hice mal, óiganme bien, si yo hice mal, perdóname. Y créanme, mis hermanos, que es duro ver cómo uno ora y el Señor no lo escucha. Realmente oraba y oraba, y un día en una prédica, el pastor Karim estaba hablando de eso. Y jamás me olvido, en la agenda yo le escribí, Señor, yo te prometo que en mi vida vuelvo a cometer eso. Y es tan hermoso, Señor, es hermoso el Señor, porque yo puedo hablar con el Señor. Yo sé que a veces ustedes dirán, y cuando yo escucho al pastor que dice, sí, que escuchamos al Señor, sí, créanme que es tan hermoso volverlo a escuchar, volver a estar en su presencia, volver a decir, aquí estás conmigo, y aquí he llegado porque tú me has traído, ¿verdad? Y conforme la palabra, mis hermanos, así nos va llevando. Y así comencé a hablar con el Señor, y comencé pues realmente a tener una hermosa comunicación con Él, y aquí estoy. El Señor a mí me habla, me dice, me guía, y a veces soy un poquito necia, porque a veces quiero hacer lo que yo digo y no lo que Él quiere. Y créanme que el mundo nos va a odiar, hermanos, y a veces nos pasa a cada uno de nosotros que nos arrodillamos ante alguien, alguna persona, nos inclinamos ante el dinero, mis hermanos. Lo hacemos cuando no encajamos. A veces queremos hacer cosas que no le agradan al Señor, pero por encajar, mi hermano, lo hacemos. Y hasta negamos que somos cristianos, y nos da vergüenza, y nos comportamos como el mundo lo hace, y no debemos, porque el Señor es celoso
Y es feo, mi hermano, yo se lo digo, orar y ver que la oración no pasa del techo. El mundo nos va a odiar, créanme, como Amán se llenó de celos y envidia, hasta preparó una horca. Y de ser perseguido, y el último persiguió a Mardoqueo, y él, de ser perseguido y ser el último en la fila, fue puesto segundo al mando. Dios tenía un propósito también para Mardoqueo, porque llegando a ese lugar, él no se enloqueció como lo hizo Amán, que tenía toda la autoridad y quería más, y su soberbia le ganó, que lo llevó a la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Que no nos pase lo mismo a nosotros, mis hermanos, que nos coloquen en un puesto, ya sea de trabajo o en la iglesia, a donde nos encontremos, y nos llenemos de soberbia. En cambio, Mardoqueo no olvidó su identidad, sus raíces, su pueblo, su familia, su propósito, su vida, y fue grande entre los judíos, dice la palabra, y estimado por las multitudes de sus hermanos, porque procuró el bienestar del pueblo. ¿Cuántos de nosotros procuramos el bienestar de nuestro hermano? ¿Cuántos de nosotros hacemos el bien a nuestro hermano? O hacemos como, les traje una imagen ahí, no sé si el hermano la puede poner, donde está ahí, o somos ese tipo de personas que abrazamos a alguien y por atrás lo apuñalamos. ¿Cuánto nosotros hacemos por el hermano o hacemos lo contrario? Hablamos mal del hermano, ponemos palabras en la boca de los hermanos que no tienen, que no las han dicho, que no son ciertas. Denigramos a los hermanos, nos sentimos superiores y los miramos sobre los hombros, creyéndonos nosotros más sabios. Los envidiamos. Utilizamos el lugar donde el Señor nos ha colocado para tenerlo oprimido a nuestro hermano, creyéndonos nosotros ser mejores que ellos. Solo recordemos lo que el Señor nos dice en su palabra, en 1 Corintios, versículo 1, 26, 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más porque Él está ahí. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿De qué nos podemos sentir soberbios, verdad? Si nada somos sin la presencia de Cristo en nuestras vidas, por Él es que tenemos sabiduría. Somos justificados, somos santificados, y en Él tenemos la redención. ¿Quiénes somos nosotros realmente sin Jesucristo? No somos nadie, mi hermano. ¿De qué nos podemos gloriar nosotros? La única gloria que podemos mostrar es porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. ¿Cómo procurar el bienestar de mi hermano entonces? Yo les traje ahí, lo busqué. Bienestar es el estado de la persona cuya condición física y mental le proporciona un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. Eso transmitía Mardoqueo a su pueblo. Y preguntémonos nosotros, ¿qué transmito yo para el hermano? ¿O qué transmito yo para mis hijos? ¿Qué transmito yo para mi esposo? Veamos, y donde nos colocó el Señor, hermanos, vemos qué transmitimos en nuestro trabajo. Si realmente estamos transmitiendo ese amor de Cristo. En Romanos capítulo 12, 9 al 10,
el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros. No debemos fingir ser amigos y fingir ser hermanos y acercarnos al hermano para hacerle daño o enterarnos de su vida y después andarla comunicando, andar hablando, poniéndolo en mal. Debemos ser leales, hermanos, honestos, sinceros y amarnos unos con otros con un amor puro, genuino y auténtico. Y nos dice que desechemos lo malo porque no somos perfectos, que aprendamos a soportarnos los unos con los otros, con nuestros defectos, con nuestras cualidades y con nuestras virtudes. En Gálatas 6, capítulo 6, 10 nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a la familia de la fe. ¿Cómo podemos nosotros hacerle el bien a la familia de la fe? Hermanos, orando constantemente por el hermano. ¿Cuántos de nosotros oramos por el pastor? ¿Cuántos de nosotros oramos por los diáconos, por los ancianos, por los enfermos? ¿Cuántos de nosotros le damos un abrazo al hermano y le preguntamos por lo menos ¿cómo estás? O salimos corriendo por esa puerta y nos vamos y solo nos acercamos a las personas con las que nos relacionamos o con las que nos sentimos bien o que consideramos nosotros llevarnos. Preguntémonos, hermanos, si usted al salir, yo siempre veo que Fabi en las alabanzas nos dice: acérquese al hermano, salúdelo, háblele, conózcalo. Ese es el amor al hermano. Y escucharlo, a veces con solo escucharlo, hermano, usted se le acerca y lo escucha y créame que el hermano se va a sentir bien. Con un abrazo que usted le dé, se va a sentir muy bien. Con un hola, una sonrisa, un gesto amable, el hermano se va a sentir bien. Jamás voy a olvidar un día que estaba sentada en esa silla y estaba hablando el pastor, diciendo del amor al hermano. Y yo estaba escribiendo y el Señor me dijo que abrazara a una persona. Y yo le decía: no, Señor, yo no puedo. Así, no, yo no puedo. Y me decía: ¿por qué no la puedes ir a abrazar? No puedo, Señor. No puedo, yo no le hablo mucho, yo solo un hola y adiós. No puedo. Y me decía: ¿la vas a ir a abrazar? La persona estaba sentada ahí. Era una persona que estaba muy enferma, mi hermano. Y yo le decía: Señor, está enferma y yo no soy muy cercana a ella, ¿cómo voy a ir? Y ese día yo me acuerdo que lloré y le decía: Señor, no puedo. Lloré y lloré eternamente ahí y le decía: no puedo, Señor. Salí despacio, la miré, yo le dije: Señor, si ella me voltea a ver, yo la abrazo. Sí, si ella me voltea a ver, yo la abrazo. Le soy sincera que ella estaba así, por donde ella, cerquita, así. Y la señora no me volteaba a ver. Y yo le decía: Señor, no lo voy a hacer, no lo puedo hacer. Y en eso la abracé, hermanos, y créanme, fue un abrazo que yo hasta reconfortante me sentí. Fue un abrazo y al mes me di cuenta que la señora se murió. Y yo le decía: no sé por qué me dices a mí que haga cosas que no entiendo, porque la verdad a veces no las entiendo, pero nosotros no somos eternos. Hoy estamos aquí, amémonos como hermanos. Salimos como locos a reunirnos con los amiguitos que tenemos y de lo contrario miramos al hermano y ni siquiera lo hacemos. Y ese es el amor entre hermanos, lo que Mardoqueo miraba, lo que él hacía con su pueblo. Eso se siente muy bien y así buscamos el bienestar. A veces nosotros decimos: hay que buscar el bienestar de mi hermano es preguntarle si le hace falta algo y darle dinero. No, mi hermano, yo creo que ninguno de nosotros aquí el Señor nos suelta de la mano ni nos desampara. Aquí lo único que necesitamos es unirnos como hermanos, realmente, porque el día que partamos vamos a compartir ahí en el cielo.
porque somos hermanos y somos hermanos en la fe, como lo dice su palabra, y hay que procurar más por el hermano de la fe que por cualquier otra persona. Y podemos ver, ¿verdad?, qué propósito de vida tuvo Mardoqueo y cómo se mostró su grandeza, no haciendo grandes edificios, ni peleando grandes batallas, ni grandes guerras. Solo procuró el bienestar del pueblo y la paz de todos. Mardoqueo estaba pensando en todo el pueblo y puso al pueblo en primer lugar. Y pensó primero en los demás y lo pone en primer lugar también porque él estuvo, si ustedes saben, a él iban a quitar la vida y no le importó. Y Mardoqueo no solo puso en riesgo su vida al cumplir el primer mandamiento, sino que procuró cumplir el segundo mandamiento más grande. Y a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que se alcanzó en su totalidad el bienestar de todos el mundo, por la gracia a Él tenemos acceso a la salvación y a la vida eterna. Como dice su palabra en Mateo 22, 36, 39. Le estaban preguntando a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí les traje una fotito, no sé si el hermano la puede poner. Si nosotros no amamos a Dios, hermanos, ¿cómo vamos a amar al prójimo? ¿Cómo le vamos a ayudar al hermano que traigamos por primera vez? ¿Cómo le vamos a tender la mano y a subir y a escalar? Si realmente no amamos primero a Dios. Y en esto encierra todo. Se encierra todo, como Mardoqueo. Así como Mardoqueo, tenemos que transmitir esa fe, esa esperanza y el mensaje de Dios en todo tiempo y mostrar que el fin no es la horca o que estamos destinados a la destrucción por medio del pecado, sino que ahora tenemos acceso al trono de Dios y que debemos transmitir que Jesucristo es que tenemos que transmitir a Jesucristo en nuestras vidas. No habrá una horca al final de nuestro camino, porque en Dios no hay muerte, hay vida en abundancia, hay herencia eterna, mis hermanos, y hay salvación. Oremos, mis hermanos. Aun cuando no comprendamos todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor, debemos confiar en la protección de Dios y conservar nuestra integridad al ser lo que sabemos que es correcto. Esther, quien arriesgó su vida presentándose ante el rey, Señor, llegó a ser una heroína. Mardoqueo, quien estaba condenado a la muerte, subió para convertirse en el segundo funcionario de mayor autoridad en la nación. No importa cuán agobiante sea nuestra condición o cuánto queramos renunciar, no debemos separarnos de Dios, porque Él tiene el control de nuestras vidas. Y en todo tiempo sigamos los pasos de Jesucristo, confiado, porque está con nosotros y cumplirá el propósito que tiene en mi vida y que tiene en cada uno de ustedes, mis hermanos. En el nombre de Jesús te ponemos, Señor, que todos nuestros hermanos lleguen con bien a sus casas, Señor. Llévanos con bien, cuídanos, guárdanos, Señor. Y que una palabra tuya, Señor, porque fuiste tú el que hablaste, Señor. Tantas cosas que dije que no sé, pero tú sí sabes, Señor. Y tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras vidas. Guíanos, Señor. No nos desampares ni de noche ni de día,
porque solo, Señor, solo resbalamos. Y yo no quiero resbalar. Mis hermanos no quieren resbalar. Quieren seguir tu presencia, quieren seguir tus pisadas, Señor. Queremos lograr ese propósito. Queremos llenarnos de ti día a día, Señor. Orando por nuestros hermanos, congregándonos, Señor. Amamos estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias por tu infinita misericordia en nuestras vidas. Gracias por darnos ese acceso a ti, Señor. Porque ¿qué sería de nosotros, Señor, si no te hubiésemos conocido? Estaríamos perdidos, Señor. Quizás no estaríamos ni con vida, pero tú aquí nos tienes, Señor. Y sabemos que vas a cumplir, así como lo cumpliste con Mardoqueo, así como cumpliste con Esther y con tantos profetas en la Biblia. Vas a cumplir con cada uno de nosotros el propósito. Y yo sí quiero cumplirlo. Y mis hermanos, si usted lo quiere cumplir, dígaselo al Señor, porque Él está aquí. Él quiere escucharlo a usted. Dígale que usted quiere cumplir ese propósito en su vida. Dígaselo, confíe en Él. Suelte todo aquello que lo tiene atado y búsquelo fielmente, que jamás nos va a desamparar, jamás nos va a soltar. En el nombre de Jesús, amén.